¿Verdad? Esta. Creo que ya podemos empezar, digamos, con la presentación de esta charla. Mil gracias a todas las personas asistentes. De verdad que para nosotros como Proeléctrico es un gusto poder brindar estos espacios para ustedes, nuestros colegas, clientes, compañeros. Digamos que día a día están pues de la mano junto con nuestros asesores, trabajando sus proyectos, digamos que están en conjunto con nosotros, pues desarrollando cada una de las líneas que manejamos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Yo le doy paso al ingeniero Pedro Osorio, quien es el representante de la línea Weymuller para Colombia, uno de los representantes, que hoy pues nos va a conversar acerca de los sistemas de alimentación ininterrumpida. Entonces, le doy paso a Pedro. Cualquier duda o inquietud la pueden ir dejando en el chat. Yo voy a estar muy pendiente para responder al final todas las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, muchísimas gracias y los dejo con Pedro. Bueno, ingenieros, muy buenos días. Gracias, Miriam, también por el espacio. Es muy importante también para nosotros como marca contar con distribuidores como Proeléctrico que se encargan de llevar a sus clientes las soluciones que día a día van avanzando. En este caso, el día de hoy quería comentarles inicialmente eh, nosotros como Weymuller, cómo estamos en Colombia. Yo estoy en Barranquilla directamente, pero atendemos a toda Colombia. Desde hace un par de años ya tenemos presencia local, pero seguimos trabajando por medio de canales de distribución como Proeléctrico. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy puntual que es sistemas de alimentación, eh, sistemas de alimentación ininterrumpida. Vamos a ver un poquito sobre lo que nos encontramos día a día en la industria y cómo podemos solucionar algunos inconvenientes. Voy a tocar puntos exclusivamente de Weymuller, no vamos a hacer comparativas con otras marcas y vamos a resaltar algunas cosas que debemos tener en cuenta al momento de seleccionar un sistema de alimentación. Vale. Pues había puesto la cámara para los que no me conocían, de pronto me han visto por ahí en algún lado, pero ya la quito y vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman si me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, yo te escucho, Pedro. Agradecemos que los participantes pues, nos coloquen en el chat si te escuchan, pero yo te escucho. Muy bien. Vale. Eh, pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Listo. Eh, si hay dudas, si hay preguntas, no importa. Pueden colocarla en el chat. Miriam, si quieres me interrumpe, vamos solucionándola enseguida. ¿Ok? Para hacer un poquito más dinámica la charla. Entonces, como Miriam lo dijo, mi nombre es Pedro Osorio, soy ingeniero de ventas de Weymuller en Colombia. Llevo un par de años con Weymuller y estoy encargado de atender la costa atlántica y el sector de oil and gas específicamente y algunos otros sectores como lo que es energía fotovoltaica. Y todo lo hacemos de la mano de Proeléctrico en este caso, que es el distribuidor de la zona. Y con ellos hemos tenido pues ya un trabajo de hace un par de años bastante fuerte y hemos visto como tal entonces los resultados, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar de sistemas de alimentación ininterrumpidas, donde obviamente el principal jugador en este caso es la fuente de alimentación, cómo vamos o cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para seleccionar una fuente de alimentación y aparte de eso, qué accesorios adicionales o qué elementos adicionales necesitamos para garantizar que nuestros equipos que estén conectados a esa fuente vayan a funcionar de la manera adecuada y no vayamos a obtener
pérdidas de alimentación en equipos críticos o equipos finales, ¿vale? Queremos hablarles un poquito de la empresa. Para quien no nos conoce, somos una empresa, no es nueva, tenemos 160 años en el mercado de conectividad industrial. Somos alemanes, estamos en Detmold, la principal, y ya somos una empresa mediana para lo que es Alemania. Hemos facturado ya el año pasado 900 millones de euros, que es una empresa mediana en realidad para lo que es Alemania. Y obviamente pues estamos posicionados en el mercado de conectividad industrial. Somos un grupo 100% familiar, nuestro corporativo es familiar, nosotros no cotizamos en bolsa, no dependemos de bancos, y eso es una ventaja porque el 10% de la utilidad que nosotros tenemos en el año lo reinvertimos en innovación y desarrollo. Por eso es que todo el tiempo estamos sacando equipos y soluciones nuevas. Fuimos reinventados desde el año 48, creamos la bornera plástica de tornillo, es nuestra. Tenemos la patente desde el 60, pero a medida que el tiempo ha pasado, nos hemos dado cuenta que el mercado de la conectividad, el mercado de la conectividad ha ido avanzando y ya empezamos a diseñar soluciones que tengan que ver con cableados de muchas señales, porque vino ya la era del control y la automatización. Entonces ya tenemos que hablar de 200, 500, 600, 1000 señales, y tenemos soluciones para conectividad de Marshall. Y luego empezamos a trabajar con automatización y tenemos también soluciones para este tipo. Ya luego en el 2016 creamos una marca que se llama Clip-on Connect. Esta es una marca que a la final viene siendo Webmuller, pero las colocamos en los equipos de innovación como que este lo vamos a ver hoy, que es un equipo de distribución de potencia en DC con protección. Lo vamos a ver un rato. Estamos en la principal nuestra, en Detmold, Alemania. Y aquí en Colombia, pues no estamos en naranja todavía porque no existimos en Colombia. O sea, Webmuller Colombia no existe, nosotros dependemos de Barcelona. Pero si ven, aquí en Detmold hay desarrollo y hay producción, pero hay sitios donde solamente hay desarrollo y sitios donde solamente hay producción. O sea, invertimos mucho en la parte de innovación y desarrollo. Estamos en todos los sectores de la industria. Nuestro producto es netamente industrial. No diseñamos equipos que no sean de características robustas que apliquen para la industria. Y estamos en energías, procesos, transporte, todo lo que tenga que ver con infraestructura y fabricantes de maquinaria, que es nuestro principal cliente. Nuestros principales clientes. En la industria nos encontramos tres tipos de conexiones. Nos encontramos con conexiones eléctricas. En este caso vamos a hablar de este tipo de conexiones eléctricas en esta parte, o sea, lo que son fuentes de alimentación. Pero también tenemos equipos para conectar señales y equipos para conectar datos. Tenemos también switches, router. Y en la parte de señales, pues tenemos ya conversores de medio, relés, DPS, en fin. Y aparte de los equipos para la conectividad, pues tenemos todas las herramientas para que las conexiones se hagan de forma adecuada. Entonces tenemos herramientas para ponchar, cortar, clipar, desaislar. Tenemos un software potente para hacer un diseño ideal para que el tablero o los equipos queden de forma adecuada instaladas, y tenemos también sistemas de marcación para los tableros. Si ven, nuestros equipos son netamente para conectividad de tableros en este caso y de campo en este caso. Entonces entremos en materia. Esta charla se llama Sistemas de Alimentación, no Fuentes de Alimentación. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a ver cómo podemos solucionar problemas de fuentes, como les había dicho, o problemas de alimentación, y garantizar que nuestros procesos críticos queden con disponibilidad, ¿no? Entonces tenemos una amplia variedad de soluciones para este tipo. ¿Cuáles son los fallos comunes que nos encontramos nosotros en campo? Pues el principal es el fallo principal de alimentación. Ese es un fallo muy común, que nos quedamos sin alimentación principal. Esa es la falla más común que podemos encontrar. Las caídas de tensión,
Las sobretensiones prolongadas, que nosotros, y más que todo en Colombia, nuestra energía no es tan limpia ni tan estable. Entonces, podemos tener muchas sobretensiones prolongadas, que nuestra entrada es 220 y podemos tener 250 cuando hay una rotura de neutro, por ejemplo. Los picos de corrientes o tensiones o subtensiones son cortes pequeños de corriente o tensión. Las infratensiones prolongadas, que podemos tener también alimentación de entrada por debajo de la nominal que soporta el equipo, prolongado también. ¿Okay? O también sobretensiones prolongadas, que era lo que estábamos hablando. Distorsiones en la onda de línea, cuando empezamos a tener esas variables, empieza a variar el voltaje de entrada muy frecuente. Los microcortes o la distorsión también armónica cuando ya hay ruidos de terceros que entran a afectar nuestra fuente como tal de alimentación. ¿Okay? Estos son los fallos más comunes que nos encontramos y vamos a empezar a ver ejemplos. Ahora vamos a conocer un poco sobre qué es lo que debemos tener en cuenta y cómo podemos solucionarlas con nuestra marca. ¿Okay? Lo principal que debemos tener en cuenta es el sitio donde vamos a ubicar la fuente de alimentación. Entonces, el sitio donde va a ubicar la fuente nos va a decir qué certificación debemos tener. ¿Okay? Si va a ser una aplicación marina, si va a ser una aplicación clase 1 división 2 que es para oil and gas, si va a ser una aplicación estándar. ¿Okay? Entonces aquí tenemos diferentes soluciones con diferentes alternativas de certificación. Y por lo tanto tenemos diferentes tipos de fuentes. Esta es la fuente principal. Tenemos la Proeco, que es nuestra fuente más sencilla, una Promax, que ya es un poco más avanzada, vamos a entrar a verlas en detalle en un momento, y la ProTop, que ya nuestra fuente top, como lo dice el mismo nombre, que tiene unas especificaciones adicionales. Pero aparte de las fuentes de alimentación, también tenemos alimentaciones para sistemas más sencillos, mucho más sencillos, o ya módulos adicionales que me garanticen que la alimentación por la fuente vaya a ser de forma adecuada. Módulos de diodo para hacer redundancia o para desacoplamiento. También tenemos módulos capacitivos, donde me garantizan algunas otras cosas que lo vamos a ver. Y aparte de eso, tenemos soluciones especiales como cajas, donde podemos hacer la instalación de estos sistemas de alimentación en campo, donde cumplen ya con IP65 y pues no es necesario instalar un gabinete adicional, sino que podemos tener una fuente de alimentación en una caja que cumpla con especificaciones robustas de campo. ¿Okay? Cuando entramos a hablar entonces de sistemas de alimentación, entonces ya vemos, como les dije ahorita, no solamente entramos a ver fuentes, ¿no? Sino componentes adicionales como los DC-DC converter, los convertidores DC-DC, que ya vamos a ver su aplicación, sistemas de UPS en DC, DC es diferente de una UPS en AC o en DC, módulos capacitivos o de diodos que también si vamos a utilizar redundancia o vamos a tener inconvenientes con picos de corriente de voltaje que necesitamos módulos capacitivos, o ya control electrónico de carga cuando tenemos cortes en la carga final o tenemos cortocircuitos o tenemos fallas como tal en la carga. Aparte de eso, pues tenemos para complementar la conexión adecuada de los sistemas de alimentación, pues obviamente tenemos el tema de borneras, porque por eso nos conocen en todo el mundo, y también tenemos una amplia gama de sistemas de DPS y equipos para hacer apantallamientos de tierra. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de seleccionar como tal una fuente de alimentación principalmente? Aquí tengo los tres ejemplos de las fuentes nuestras. Lo principal es si necesitamos reservas adicionales de potencia. Esto que me garantiza es que si yo tengo de pronto algunos equipos que se tardan un poco en reaccionar cuando tienen un corto, si no tengo reservas adicionales de potencia, entonces la fuente se me va a bloquear.
¿Ok? Entonces aquí es algo muy importante que debemos tener en cuenta si necesitamos reservas adicionales. ¿Muy bien? El rango de tensión de entrada. Pues en este caso nosotros en la Proeco tenemos 264 voltios AC o DC en realidad. Podemos tener entradas AC o DC de la misma capacidad. Y esto también es algo muy importante que es la categoría de sobrevoltaje. Esto es una normativa que es la IS 60204, donde nosotros debemos tener en cuenta de si vamos a tener una máquina conectada a una fuente. Esta normativa es de seguridad maquinaria donde me garantiza que los equipos fijos que van a ir conectados deben cumplir con un mínimo de categoría de sobrevoltaje. El 4 es la categoría 4 es la más estricta, luego le sigue la 3, la 2 hasta la 1. Entonces, en este caso la Proeco maneja categoría 2 y el rango de temperatura va desde menos 25 hasta 70 grados. Todas las fuentes tienen una curva de rating, como dice acá. ¿Qué es la curva de rating? La curva de rating nos dice que la fuente funciona desde menos 25 a 70 grados, pero a los 55 grados, hasta los 55 grados me entrega la potencia real que ella la potencia ideal que ella me entrega. Desde los 55 grados hasta los 70 empieza a caer el voltaje de salida y yo puedo, por eso las fuentes traen un potenciómetro donde yo puedo graduar un poquito más la salida para que me entregue la potencia. Entonces, desde 55 grados hasta los 70, ya yo tengo que verificar si me está entregando 24 voltios o me entrega 23, pero va a seguir funcionando. Después de los 70 grados, ya ahí sí no garantizamos el funcionamiento como tal del equipo. Las fuentes de inmovilidad, tiene inmunidad a vibraciones y choque hasta 15 G y ya tiene certificaciones, bueno, estas son certificaciones europeas, alemanas y UL, que es la que utilizamos nosotros acá en Colombia. Esto ya es certificación americana. Todas nuestras fuentes tienen un perfil bajo para garantizar un espacio pequeño en el tablero. Sin embargo, pues esta, a pesar de tener un perfil bajo, pues ya cuando vayamos aumentando de categoría, pues van a ser más delgadas. Y esta es nuestra fuente más económica. Tiene un precio bastante atractivo para lo que es una fuente en el mercado. ¿Bien? La ProMax, ya aquí sí empezamos a tener reservas adicionales de potencia. 150% por 4 segundos, 300% por 2 milisegundos, o ya un 120% no por un minuto, en realidad es permanente, pero si está hasta 60 grados. ¿No? Yo puedo tener hasta un 120% del voltaje nominal por encima, ¿no? 120% por encima. El rango de tensión de entrada, pues ya estamos hablando no de 264, sino hasta 277 voltios. Y ya la categoría de sobrevoltaje es 3. Entonces ya es una fuente mucho más robusta que la Proeco. El rango de temperatura ya no viene desde menos 25, sino desde menos 40 grados, aunque eso de pronto para aplicaciones criogénicas es donde lo tenemos en cuenta. Acá y menos en la costa vamos a llegar a esta temperatura nunca. ¿Ya? Y ya la curva de rating ya no es a 55, sino que empieza a 60 grados. ¿Bien? Y aquí las certificaciones de choque y vibración no es hasta 15, sino hasta 30 G. Y tenemos certificaciones ampliadas que aparte de esta, ya podemos tener SEMI F47, que son aplicaciones marinas, clase 1 división 2, que son aplicaciones ya para oil and gas. Y este tamaño de esta fuente es un poco más pequeño. ¿Bien? Y la ProTop, que es nuestra fuente top, como les había dicho, y aquí sí podemos tener hasta un 600% de sobretensión por 20 milisegundos. ¿No? O sea, que soporta esos picos de corriente o de voltaje cuando tenemos cargas que lo generan, ¿no? Esto es algo muy importante que nosotros no, digamos que cuando vamos a seleccionar una fuente no le prestamos mucha atención. La eficiencia de la fuente. La eficiencia de la fuente
de la Protop es hasta un 95%. Esto quiere decir, y va en porcentaje, porque obviamente el voltaje de entrada con respecto al de salida es diferente, pero en cuanto a potencia, es una relatividad que se hace que, que del 100% de la potencia de entrada que yo tengo, garantizamos hasta un 95% de la potencia de salida. Las pérdidas son muy pequeñas y cuando tenemos una planta o en la industria que vamos a instalar 200, 300 fuentes, esto a la final se resume en que vamos a tener un ahorro energético bastante significativo. Tenemos un MTBF de casi 2 millones de horas, o sea, es una fuente que vamos a tener sin falla intrínseca por ella misma por más de 20, 30 años. Así que una fuente muy segura. Son conectores enchufables push-in, a pruebas de vibraciones. Igual ya el rango de temperatura también es ampliado desde menos 40 hasta 70. Y la curva de rating igual que la ProMax. Y esta fuente puede funcionar tanto en modo simple como en modo paralelo. Eso lo vamos a ver en un momento. O sea, yo puedo colocar una fuente redundante sin necesidad de módulos internos, ¿no? Entre ellas. Y bueno, ya viene certificaciones ATEX, UL, para ya son certificaciones mucho más robustas para las aplicaciones. Vamos a entrar a ver rápido las especificaciones de cada una de las fuentes. Esta es la Prodeca, porque ya esto lo hemos visto, desde menos 25 hasta 70 grados. El MTBF, que es tiempo medio entre fallas superior a las 500.000 horas, y nos entrega hasta un 93% de eficiencia. O sea, pues de todas formas, si es una fuente así de sencilla, de simple, pues tenemos una eficiencia bastante alta, ¿no? Tenemos un LED de indicación donde si es rojo está por fuera, si es amarillo tiene una falla, y si es verde está ok, ¿no? Tenemos hasta un 50% de ahorro en espacio y como les había dicho, pueden funcionar tanto en AC como en DC en la parte de la entrada, ¿okay? Tenemos de 3, 5, 10, 20, 40 amperios monofásicos y ya tenemos hasta entradas trifásicas de 5, 10, 20, 40 amperios. Si tenemos una entrada trifásica, nos garantiza también que si si no tengo un transformador, por ejemplo, de 440 trifásico y normalmente uso un transformador que me convierta a 220 o a 110 para colocar una fuente, en este caso no es necesario, estamos ahorrando un transformador. Okay. Esta es la ProMax, como les había dicho, estática hasta un 120% de corriente continua y la dinámica de un 150 por 5 segundos y un 300% por 2 milisegundos. Esta ya también manejamos hasta un 93% de eficiencia y ya esta fuente es compatible con módulos de diodos y capacitivos y todo los módulos que vamos a ver más adelante. Tenemos garantía, esto es importante, garantía de 3 años en todas nuestras fuentes. Ya habíamos visto que es 277, categoría sobre tensión 3, semi F47 para aplicaciones marinas, ahorro en espacio, temperatura extendida, y ya estas son como tal la certificación. Esta sí ya tenemos una más amplia gama. Tenemos monofásicas y trifásicas. Aquí tenemos monofásicas, trifásicas de 3, 5 y aquí tenemos de 7.5 hasta 40 amperios. Esto ya es un tema de catálogo. Y bueno, está nuestra Protop. Si ven, es mucho más delgada, mucho más robusta. Ya podemos tener hasta un 600% de sobretensión, hasta un 96% casi de eficiencia. El espacio nos ahorra hasta un 30% más que la misma Proeco, ¿no? Ganación rápida push-in, tensiones de hasta 300 voltios AC o DC y MTBF de más de 1 millón de horas, ¿no? Un tiempo de vida de más de 20 años. Aquí sí tenemos modelos más específicos, donde manejamos las estándar que no vienen con cubrimiento. Estas son las monofásicas y
Hay unas que vienen con recubrimiento para el tema de ruidos y también para aplicaciones marinas y de área clasificada. Y estas son las trifásicas también sin recubrimiento y con recubrimiento. Aparte de eso, pues manejamos señales, cajas donde podemos tener las fuentes para, por ejemplo, alimentar un equipo que esté a la mitad de una banda transportadora. Esta fuente ya podemos tener un módulo de comunicaciones donde bueno, en este caso el protocolo es CANopen, pero también ese módulo viene con IO-Link para nosotros poder conectarnos directamente a la nube y con estos datos poder almacenarlos en un aplicativo web y tener la información de consumo, tendencia, el funcionamiento, si tienen falla, en fin. Estas son también monofásicas y trifásicas. Listo. Entremos a ver en materia cuáles son los módulos adicionales aparte de la fuente. Las fuentes, creo que ya todos conocemos el funcionamiento de una fuente, pero vamos a entrar a ver módulos. En este caso, nosotros como Bymiller tenemos módulos convertidores DC-DC que cumplen con las mismas características de una fuente Protop. ¿Ok? Bueno, son parecidas, porque la Protop, por ejemplo, esta viene con conexión de tornillo, pero en las especificaciones son muy parecidas. O sea, tiene un MTBF de más de 1.000.000 de horas, tiene un 94% de eficiencia, altos picos de demandas que también soporta sobretensiones y también tiene LED de estado, potenciómetro para aumentar como tal la salida y también funciona para clases 1, divisiones 2 y son zonas clasificadas. ¿Para qué utilizamos este tipo de solución? En este caso, cuando tenemos un panel solar, nosotros tenemos equipos conectados a 24 voltios dentro de la caja, puede ser una antena, puede ser un radio, puede ser un switch, o podemos tener cualquier otro equipo conectado. Y ese equipo normalmente no soporta sobrevoltaje. ¿Qué pasa con el panel? El panel solar no todo el tiempo me va a entregar los 24 voltios DC. Nosotros, cuando están cayendo las 5 de la tarde, ya empieza a bajar su entrada, su salida de alimentación, o cuando hay sombra. Entonces, estos módulos de DC-DC pueden soportar tensiones desde 18 voltios de entrada hasta 30 voltios hasta 30 voltios en DC, y la salida me la mantiene en 24 voltios, ¿no? Entonces garantiza, es como funcionaría como un estabilizador, ¿no? En caso de los paneles. O cuando yo tengo cargas a ciertas distancias. Yo tengo una fuente de alimentación, pero mi carga está a, no sé, 10, 15, 20 metros. Cuando yo vengo a medir acá, ya no llegan 24 voltios, sino que llegan 20, pero mi equipo funciona a 24, ¿no? Este módulo de CDC lo que hace es que repotencia esa salida. Entran 20 voltios y salen 24 voltios. O entran 19 voltios y salen 24 voltios. No tienes que colocar otra fuente ni buscar alimentación de 110, ni de 220, ni de 440, sino que con la misma fuente de alimentación puedes hacer como tal la estabilización del voltaje. Y esta misma fuente me puede servir como aislamiento galvánico para evitar las compatibilidades, los problemas de compatibilidad electromagnética. Este es uno de los equipos que también utilizamos mucho cuando tenemos este tipo de aplicaciones. Estos son catálogos. Muy bien. Ahora, cuando tenemos cortes en suministros de AC, debemos tener en cuenta cuál es el tiempo que tarda ese corte. Dependiendo del tiempo que tenemos, de los problemas que tenemos y el tiempo que tarda el corte de esa potencia desde la alimentación en AC, es el equipo que vamos a utilizar. Entonces, esto es una grafiquita muy interesante. Si es menos de 20 milisegundos, la fuente de alimentación puede soportar ese corte. Pero si va entre 20 milisegundos y un segundo,
Entonces aquí necesitamos un módulo buffer o un módulo capacitivo. ¿Muy bien? O si ya tenemos pérdidas por más de un minuto, ya entramos a ver otra solución que tenemos, que son los módulos de baterías con sus baterías. Eso vamos a ver. Listo. Nuestros sistemas de UPS son en DC. O sea, cuando vamos a utilizar baterías, nosotros no, o UPS, no colocamos antes. No tenemos UPS de 120 voltios AC. No. Nosotros tenemos UPS para los mismos tableros. ¿Okay? Tenemos la fuente de alimentación y tenemos los módulos de batería o módulos de UPS que pueden ser de 10 a 20 amperios o de 40 amperios. Dependiendo, ahora vemos cómo podemos dimensionarlo, dependiendo de la capacidad que se requiera de las baterías, que es el módulo que vamos a seleccionar. ¿Muy bien? ¿Y cómo calculamos las baterías? Dependiendo de la disponibilidad que queremos en nuestro equipo final, ¿no? Tenemos desde 1.3 amperios hora hasta 17 amperios hora y puedo colocar dos baterías en paralelo para aumentar como tal la capacidad. ¿Bien? Microcortes. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de microcortes? Normalmente, esto es una fuente normal. Cuando se pierde la energía, si no tenemos un módulo buffer como estos, y hay cortes de AC, se pierde como tal la energía en la carga final. Entonces, para solucionar los microcortes, utilizamos módulos buffer o módulos capacitivos que ellos almacenan como tal la energía por cierto tiempo y evitan que la carga final o la carga segura se pierda. ¿Cómo funciona? Pues de esta forma. Esto está funcionando normalmente. Yo aquí tengo cargas seguras y acá puedo colocar cargas inseguras que, no sé, una lámpara o una luz del tablero o alguna otra cosa. Entonces, si se pierde la energía, pues se va a la fuente, la carga insegura queda por fuera y la carga segura se protege. Así de esta forma. Entra a funcionar el módulo capacitivo. Y ya cuando hay fallas por más de un minuto, entramos ya a utilizar sistemas de UPS. ¿Cómo funcionan? Pues de la misma forma. Tengo la fuente de alimentación conectado al módulo de UPS. El módulo de UPS me va a regular siempre. No es la fuente, ni la batería. Es el módulo de UPS que me va a regular cuándo está entrando la fuente de la alimentación por la batería, cuándo va a estar entrando la fuente por la batería. ¿Ok? Aquí tengo cargas seguras, cargas no seguras. Cuando se me va la línea principal, entran a funcionar como tal las cargas seguras con las baterías. Como les dije, puedo tener dos baterías en paralelo y estas baterías tienen un sensor de temperatura que me va a estar monitoreando todo el tiempo. Ustedes saben que las baterías siempre sufren por temperaturas altas. Entonces, estas son baterías mucho más robustas y tienen sensor de temperatura para estar siempre monitoreando. ¿Bien? Funciona como una UPS normal. La transferencia que hay entre la fuente y la batería es transparente para la carga. O sea, la carga final no va a sentir cuando deja de funcionar la batería. No. Inmediatamente cuando entra cuando deja de funcionar la fuente, inmediatamente cuando entra la batería, pues la carga va a quedar igual. No va a sentir ese cambio. Como les dije, las baterías sufren siempre por el tema de temperaturas y siempre es recomendable que las baterías que colocan en la parte baja de los tableros. Entonces esto es una forma ideal de iniciar una instalación. El módulo de baterías arriba y las baterías. Módulo de UPS arriba y las baterías abajo. ¿Cómo dimensionamos este tipo de equipos? En este caso tenemos
yo tengo acá dos ejemplos. Tengo una carga de 40 amperios y necesito 30 minutos de backup. ¿Cómo hago esa selección? Pues nosotros tenemos la curva de tiempo de autonomía de acuerdo a la tensión de salida. ¿Bien? Entonces, si yo tengo 40 amperios y necesito 30 minutos, entonces los 40 amperios, si ya yo me voy, los 40 están por acá, ¿no? Por acá, más o menos. Entonces se me pasa de mi curva máxima. Entonces yo tengo que irme más o menos 40 amperios. No me llega a dar los 30 minutos que necesito. Los 30 minutos están por acá. Entonces yo cojo la batería de más capacidad y coloco dos baterías de más capacidad. Por eso acá aparece por dos. Entonces esas dos baterías ya me van a garantizar más de los 30 minutos de backup. O si yo tengo una carga de 13 amperios y necesito 10 minutos de backup, pues ya en este caso yo me voy 13 amperios por aquí más o menos y necesito 10 minutos. Acá están 10 minutos. Siempre me dan por aquí en este punto. Entonces me voy a la batería que está por encima, ¿no? Entonces ya yo selecciono la batería de 7.2 amperios hora. Y así podemos hacer el dimensionamiento del equipo. Esta es la forma adecuada de hacerlo. ¿Ya? Si hay dudas, por favor, me van interrumpiendo. Cuando tenemos una fuente de alimentación y no tenemos la capacidad en cuanto a potencia de salida, porque, no sé, vamos a ampliar, vamos a hacer una ampliación del tablero, vamos a colocar módulos adicionales, vamos a colocar equipos adicionales de control que funcionan a 24 voltios. Nuestras fuentes se pueden conectar en paralelo hasta 5 fuentes, deben ser de la misma capacidad. Si son de 5, si son de 5, denme un segundito, por favor. Oscar, estoy aquí en una charla. Dame si quieres 10, 20 minutos. ¿Sí? Vale, gracias. Chao. Qué pena. Listo. Entonces, podemos tener hasta 5 fuentes en paralelo para aumentar la capacidad de potencia. Si esto, por ejemplo, es de 5, aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25 amperios. Esto lo podemos hacer. Pero, si se me cae una fuente, se me daña una fuente, no sé, empieza a fallar una de ellas o la desconecto, se me van a ir el resto. Entonces, eso es un riesgo que debo tener en cuenta. Sin embargo, nosotros podemos tener con nuestras fuentes ProTop operación sencilla como cualquier fuente, o podemos tener operación en paralelo donde ya las fuentes se pueden conectar en paralelo, pero no para aumentar potencia, sino para garantizar disponibilidad, ¿no? Para hacer redundancia en la fuente. Es de esta forma. O sea, la redundancia normalmente cuando falla una fuente, entra la otra fuente. Si no tengo la ProTop, necesito un módulo. Este es un módulo de diodos, un módulo de redundancia que me garantiza que si falla una, entra la otra. Yo no puedo conectarla sin módulos porque me va a aumentar la capacidad de salida. Pero no me garantiza que si falla una, entra la otra. Muy bien. Otro problema que podemos tener es cuando hay picos de arranques de los motores, ¿no? ¿Cómo funcionan o cómo es el problema que normalmente nos encontramos? Tenemos motores, en este caso un ejemplo, un motor donde tiene un pico de intensidad cuando arranca y ese pico de intensidad no lo soporta la fuente. ¿Qué hace la fuente? Se autoprotege y se bloquea. O sea que si se bloquea mi fuente, yo voy a tener todos mis equipos sin alimentación. ¿Bien? Si hay un cortocircuito, igual mi fuente se va a proteger y todos los equipos van a quedar por fuera.
Muy bien. ¿Cómo evitar estos problemas? Pueden ser con fusibles electrónicos. Se pueden colocar fusibles electrónicos por cada uno de los equipos que tengan, ¿no? Esos fusibles electrónicos, si hay un corto, el fusible se va a disparar, solamente se pierde la línea, no se protege la fuente, no se autoprotege la fuente, y el resto de equipos van a seguir funcionando. ¿Qué sucede con esto? Pues que los fusibles electrónicos les tocarían comprar un fusible por cada uno de los equipos. Normalmente no solamente tenemos 3 equipos conectados, sino muchos, ¿no? Nosotros tenemos una solución que es un módulo Maxport que es tipo bornera. Se pueden ir colocando borneras de distribución de potencia en DC y cada una de las borneras va a tener un módulo de fusible electrónico. Ese fusible es rearmable. Yo no tengo que cambiarlo cuando hay un problema. Simplemente lo rearmo y o sea, ahorra muchísimo espacio. Nos ahorramos mucho tiempo en cableado y sin errores y puedo hacer preconfiguraciones por medio de software. Cumple con aplicaciones ATEX, UL, aplicaciones marinas. Esto es cómo funciona como tal el equipo. Esto es un solo módulo, ¿sí ven? ¿No? Así que aquí ya está armado. Este es un solo módulo. Yo tengo un módulo de entrada donde la fuente de alimentación se va a conectar acá y aquí voy a tener la distribución de mi positivo y cero. ¿Bien? Positivo y cero. Acá voy a colocar puentes de distribución hasta 40 amperios, tanto de positivo como de cero. Y aquí esto es una señal que tiene interna para decirme cuándo se disparó uno de los fusibles electrónicos. Esos fusibles electrónicos pueden ser seleccionables, pueden ser de 1 amperio, de 2 amperios, de 5 amperios, de 10 amperios. Así más o menos. Esta es la entrada, positivo 0. Puedo hacer distribución 1 amperio, 2 amperios. Aquí es la salida, donde yo voy a alimentar mi carga, esta. Y si tengo diferentes cargas conectadas que me superan de pronto 6 amperios, 10 amperios, yo puedo colocar módulos adicionales que se subdistribuyen con este solo fusible. O sea, aquí en este fusible yo coloco un puente hacia estos 2 adicionales y estos 3 que van a estar acá, en este espacio, van a estar protegidos por el fusible de 6 amperios. Así es como funciona el equipo. Yo tengo LED de estado, tengo un botón de reset para rearmar como tal el fusible. Cumple con curva de disparo como tal del fusible. Puedo tener monitoreo remoto del módulo. Puedo tener monitoreo independiente de cada uno de los fusibles electrónicos, y que es una aplicación bastante interesante para tener protecciones de carga, de nuestra carga en DC, y que cumplen con curva de disparos de DC. O sea, no es un mini breaker, no es un magneto térmico, porque el magneto térmico a la final es más lento, pero ahorita vamos a ver otra solución que también nos puede servir. Esto es una solución bastante práctica y nos ahorra muchísimo espacio en tablet. Así es un módulo armado, puedo tener hasta 40 amperios acá. Si necesito más de 40 amperios, pues coloco otro módulo adicional. Puedo tener borneras seccionables para hacer pruebas y me ahorro más del 50% de espacio. Así es como viene conectado. La fuente el positivo y negativo, y hago la distribución como tal a mis cargas. Si tengo fuentes, si tengo un controlador, si tengo un módulo, si tengo relés. Y la otra
como les había comentado, es con magneto térmico para corriente continua. ¿Qué pasa con el magneto térmico? El magneto térmico, cuando hay un cortocircuito o un pico de intensidad de arranque como tal del motor, el magneto térmico no cumple con una curva rápida de disparo como un fusible. Entonces el magneto térmico se va a tardar en dispararse. El pico se va a colar y a la final la fuente se va a autoproteger. ¿Ok? Pero calma, tenemos también una solución. O sea, las cargas van a estar por fuera y en este caso, si no tenemos el módulo Maxwell o es un equipo que ya está presentando esa falla, pues aquí en este caso podemos colocar módulos capacitivos que me soporten esos picos. Colocamos un módulo capacitivo después de la fuente y las cargas van a estar conectadas a ese módulo capacitivo. Si hay un corto, el pico se va a colar de igual forma, pero el pico lo va a soportar es el módulo capacitivo. Ese módulo capacitivo no va a permitir que la fuente se bloquee mientras se dispara el magneto térmico. Cuando se dispara el magneto térmico, ya se protege el equipo que tiene el corto, se dispara y ya cuando se dispara el magneto térmico, pues toda la carga adicional queda funcionando. ¿Ok? Esto es más o menos cómo funciona. Esto para, el módulo capacitivo soporta y el resto de cargas queda funcionando. ¿Bien? Sin embargo, si la fuente que tenemos es ProTop, la ProTop ya tiene ese módulo capacitivo interno. O sea que ustedes pueden colocar protecciones con magnetos térmicos colocando una ProTop, porque tiene una tecnología que se llama Dynamic Current Limiting, que me soporta hasta un 600% de funcionamiento normal. O sea, esos picos de corrientes o de voltajes que tenemos por los motores o los arranques que tenemos en la carga, la fuente ProTop lo puede soportar sin necesidad del módulo o sea, no es sin necesidad del módulo de diodos, tiene un módulo de diodos internamente la fuente, al igual que tiene un módulo, no, un módulo capacitivo internamente en la fuente, al igual que tiene un módulo de diodos, o sea, puedo hacer redundancia y puedo soportar también picos como tal de voltaje o de corriente, ¿no? Con la ProTop, sin necesidad del módulo, tenemos un corto, o tenemos un pico, el pico se cuela, la fuente ProTop va a soportar el pico hasta un 600% por 2 milisegundos y se va a disparar, el magneto térmico y ya queda, la fuente no se va a autoproteger. ¿Bien? Estas son soluciones que finalmente tenemos para, para lo que encontramos en la industria. Bueno, yo creo que apenas fue el tiempo, nos quedan 5 minuticos. Muchas gracias. Queríamos mostrarles a ustedes las soluciones que tenemos en nuestro portafolio, lo que normalmente nos encontramos en la industria, y espero que les haya servido de pronto para detectar si tienen en algún momento problemas en alimentación. No sé si hay preguntas. Sí, muchísimas. Sí, muchísimas gracias, Pedro. De pronto, si alguien tiene una pregunta, un comentario, pues, o algo que anotar al respecto, pues, de la información que acabamos de recibir, les agradecería que nos lo colocaran en el chat. O abran el micrófono, no importa. Exacto.
A ver, los módulos, les explico, los módulos adicionales, los módulos de diodo, los módulos de UPS, los módulos de redundancia, no tienen que ir acompañados con fuentes nuestras. Si ya ustedes tienen un sistema que tienen fuentes de otra marca y tienen ese problema, o quieren hacer redundancia, o quieren aumentar la capacidad, eh, eh, pueden tener los equipos adicionales nuestros con las fuentes que ya están. Bueno, Pedro, me pregunta el ingeniero Benjamín. Pregunta, fuentes para sistemas fotovoltaicos, 1000 voltios DC a Sí, 24 voltios DC. sí tenemos. De hecho, nosotros diseñamos la Combiner Box para los sistemas fotovoltaicos y tenemos una fuente que funciona a 1000 o 1500 voltios DC con salida a 24 voltios DC. Ok. Esa información, pues si me la pasa, yo se las puedo compartir a los asistentes a la charla para que la puedan consultar. Sí, la fuente se puede suministrar. Que veo que están preguntando si es comercial. Sí. Acá también en el chat les voy a dejar, el link de la lista de precios nueva, que estamos, la lista de precios 2021, en la cual aparecen todos estos productos, las fuentes, los módulos de CDC, las baterías, los módulos para hacer alternancia, los módulos de diodos, aparecen en la página 96. Entonces la pueden descargar y consultar con su respectivo asesor acerca del descuento a aplicar sobre los precios y acerca de la disponibilidad. Así es. Sí, con Proeléctrico tienen todo el portafolio nuestro. ¿Alguna otra pregunta? Parece que Bueno. no. Vale. Entonces, si no hay otra pregunta, entonces damos por terminada la charla. Les agradecemos a todos por su asistencia. Tengan siempre presente que todos los videos de las charlas que realizamos los pueden consultar en el canal de YouTube de Proeléctrico Representaciones. Ahí quedan grabados y los vamos montando para que puedan repetir, digamos, la información. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y gracias, Pedro, por compartir tus conocimientos con nosotros. Y bueno, hasta en una próxima No, con oportunidad. gusto. Vale, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Ok, buen día. Chao.